Hey, soy Isra García. Bienvenido a Disrupt Everything Podcast Series. Reinventarse a uno mismo, de todas las formas posibles. Utilizar ese 1% que marca la diferencia, enmarcar la diferencia y cambiarlo todo. Experimentar, intentar diferente, prototipar, despuntar, sobresalir de uno mismo y hacer accesible lo inaccesible. Hacer en la práctica lo que en la teoría parecía imposible. Destrozar perfecto y habilitar imposible. En este podcast encontrarás superhábitos, habilidades, núcleo, ultraproductividad, la calibración, optimización y sincronización de las 4 dimensiones del potencial humano: física, emocional, intelectual y espiritual. Entrevistas a los más grandes disruptores que he podido encontrar, que conozco y a los que puedo acceder. Grandes líderes de la talla de Robin Sharma, de la talla de Seth Godin, y personas completamente fuera del molde, fuera de la caja. Espero que lo disfrutes y que resuene contigo, que lo utilices, que lo aproveches, que lo maximices y que te suscribas, le des a la campana para que cuando haya nuevos episodios te notifiquen, que le des un like para poder alcanzar a más personas. Y cualquier duda, pregunta, petición, invitado, lo que sea, espero tu comentario porque lo vamos a tener muy en cuenta y tan pronto como pueda responderé. Gracias por tú, gracias por sobresalir y gracias por encontrar el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Vamos a ello. Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Hola, bienvenido o bienvenida a una nueva cita con la interrupción, con la reinvención, con la disrupción, con la creación, con la mejora, con el alto rendimiento, con la ultraproductividad, con esas habilidades núcleo necesarias para sobresalir hoy, con esos superhábitos imprescindibles para despuntar. Bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de Disrupt Everything Podcast Series. Y Disrupt Everything porque corresponde a la descripción de reinventarlo todo, interrumpirlo todo y crearlo todo. Reinventarte a ti mismo y reinventar las cosas que hay a tu alrededor para cambiar realmente lo que importa. Y un nuevo episodio, el episodio número 27, como en cada episodio, es mi trabajo acercarte las claves, los trucos, las estrategias, las técnicas que mejor funcionan tanto para mí como para las empresas para las que trabajo, como para las personas a las que tengo la oportunidad de empujar y propulsar, como para las personas que tengo la oportunidad de aprender, para las personas de las que tengo la oportunidad de aprender. Esto es el resultado del conflicto y de la colisión entre lo que aprendo, lo que vivo, lo que experimento, lo que siento, lo que demuestro, lo que muestro, lo que finaliza, lo que empieza, lo que absorbo, lo que reflejo y lo que sucede dentro de mí y luego fuera, ahí, en el exterior, en el mundo. Esto es Disrupt Everything. Es la mejor forma que tengo de poder trasladar aquello que mejor funciona, tanto para mí como para otros. Una vez lo he diseccionado, una vez lo he aprendido, una vez lo he puesto en práctica y una vez
lo he mejorado tanto, tanto, tanto como he podido. Y hoy, en este nuevo episodio, número 27, un tema que en el que tocaba profundizar. Un tema imprescindible, y es sobresalir. Ya lo decía en el propio artículo, en el propio post o artículo de introducción en el que he publicado este podcast en mi propio blog. Vaya, sobresalir es algo que llevo intentando hacer desde, no sé, desde que era pequeño. Y que solo he empezado a conseguir cuando tenía 30 años. Lo que sucede es que tú no has visto todo aquello que no he logrado, todo aquello en lo que he fracasado, todo aquello en lo que me he frustrado, todo aquello en lo que he sentido angustia, todo aquello en lo que los demás me han pasado por encima. Y sigues sin ver todo el trabajo a diario que hago para encontrar nuevas formas de sobresalir. Porque cuando no has sobresalido, empezar a sobresalir es jodido, pero es viable, es factible, es loable. Cuando empiezas a sobresalir, seguir sobresaliendo empieza a volverse algo más complejo y mucho más demandante. Pero cuando realmente consideras que has sobresalido de ti mismo, de una forma bastante digna y con resultados mayores de los que esperabas, y entonces tratas de sobresalir de ti mismo todavía más, tanto como puedas, rompiendo cascarones y límites continuamente, solo eso merece la pena vivir cada día. Solo por eso merece la pena vivir cada día. ¿Qué es lo que hace que alguien sobresalga? En este podcast, aparte de esto, de saber qué es lo que hace que alguien sobresalga, voy a diseccionar unos cuantos principios básicos, elementales, para empezar a sobresalir a todos los niveles. Vuelvo a la pregunta, ¿qué es lo que hace que alguien sobresalga? Esta es una de las preguntas del podcast para ti. Para mí, algo de lo que te diría incluye lo siguiente: entregarle un mapa en blanco, sin instrucciones, enfrentar a esa persona súper miedo, sacar su vulnerabilidad, eliminar o bajar considerablemente su jornal o dejarle sin apenas recursos económicos. Esta me gusta mucho. Hacer que sea fácil para esa persona perseguir un sueño y dejar de ser un robot obediente de maquinaria, de factoría. Educar a esa persona a ser bastante irreverente. Luchar por la transparencia, honestidad y dignidad y defender esto a toda costa. Recortar los impuestos que tanto ahogan a las personas. Hackear los procesos burocráticos que imposibilitan desarrollar tu arte. Aprender en aquello que te apasiona sin altos márgenes. Practicar tu trabajo hasta que se te duerman las manos. Demostrar que no necesitas esperar a que ningún salvador baje del cielo. Porque tú, esa persona, tienes la licencia de no necesitar ese permiso. Deshacer cualquier política o restricción. Quizá podríamos hacer que más personas como tú sobresalieran. Podríamos hacerlo utilizando estrategias como las siguientes.
invertir en entrenar a nuestros empleados o equipo a solucionar problemas interesantes, de manera que puedan trabajar en cualquier situación. O potenciar infraestructura, seguridad y derechos civiles, de manera que podamos crear una comunidad donde personas talentosas y los emprendedores que los contratan, dos grupos que pueden vivir allá donde elijan, decidan convivir. O recompensar y celebrar los procesos de innovación disruptiva y, ojo, y los fallos previos hasta llegar ahí, que lleven a descubrimientos escalables, productividad y a un camino estable hacia el futuro. O emplear el dinero de la comunidad, nuestro dinero, en servicios y sistemas que ayuden a destacar empresas perspicaces y a sus propias familias. Estos serían estrategias que decididamente funcionarían. Una vez que te das cuenta que lo difícil... Sí, una vez te das cuenta de lo difícil que es sobresalir en un lugar sin agua limpia, internet y un gobierno decente o estable con leyes racionales, no es muy complicado darte cuenta de todo el tiempo que has perdido agachando la cabeza. El sistema es egoísta y más que a menudo busca los resultados más altos posibles a corto plazo. Pero el sistema ya no manda sobre la economía. La innovación por personas que sobresalen sí lo hace. Y adivina qué. Estas personas, como tú y como yo, ya no están dispuestas a encajar. Estos son los 10 principios elementales para empezar a sobresalir. El primero, ¿cómo me siento? Hazte esta pregunta. ¿Cómo me siento? ¿Cuándo fue la última vez que te paraste en seco y te preguntaste, ¿cómo me siento? Algo que he aprendido en Vipassana, en el retiro de meditación Vipassana. Y en los recursos del podcast colocaré el enlace con toda la información. Algo que he aprendido en este retiro es que vivimos en nuestras mentes, no en nuestro cuerpo, no en nuestra alma. Entonces, cuando un problema o dilema aparece, casi a diario, ¿sabes dónde va? Directamente a nuestra lógica. Sin embargo, lo cierto es que cuando decidimos hablar con nuestro daimon, como decía Sócrates, nuestra intuición, como decía, o nuestro genio, como decía Spielberg, sabes cuál es la decisión adecuada, porque puedes sentirlo en tu pecho. Mira, podría no tener sentido, podría ser complejo, pero sabes lo que necesitas hacer. Así que la pregunta de cómo me siento es imprescindible para empezar a sobresalir, porque te ayudará a ver las cosas como realmente son. Y el siguiente paso se llama actuar. El segundo principio es que nadie lo puede hacer mejor que tú. Continuamente nos dicen qué es lo que debemos hacer, quién ser, cómo deberíamos pensar, hasta incluso qué es lo que tienes que hacer. Nos dicen ser más así, ser menos de la otra forma, algo como esto, nada de lo otro. Cuanto más nos apegamos a la forma de sobresalir que otras personas diseñan para nosotros, menos seremos capaces de lograrlo. Esto no significa no contemplar, reflexionar o considerar los pensamientos, recomendaciones y opiniones de otras personas. Disculpar por este estallido, pero estoy en Valencia en la previa de Fallas, que ahora estoy en España. Y bueno, creo que habrá algo más así durante este podcast, o quizá no, pero si lo hay, espero que puedas perdonarlo. Como decía, bueno, esto no significa no contemplar, no reflexionar o no considerar los pensamientos, recomendaciones u opiniones de otras personas. Claro que sí, así es como se aprende. Pero ¿sabes qué? Al final del día, nadie sabe mejor cómo sobresalir que tú mismo. El tercer principio elemental para empezar a sobresalir es que vas a necesitar dejar más cosas atrás. Los placeres de la vida crean demasiadas tensiones con uno mismo. Esto es lo que me he dado cuenta.
La gente está de fiesta y tú sientes que necesitarías estar de fiesta también. La gente sale de cañas y tú sientes que también necesitarías hacerlo. La gente compra y tú sientes que tienes que comprar. La gente bebe alcohol y adivina qué, tú también sientes que deberías. La gente hace cosas alocadas y tú sientes que deberías hacer lo mismo. Mira, mucho de esto acaba haciéndote sentir que no eres parte de lo guay que está sucediendo. Te lo estás perdiendo. Primero, no te lo estás perdiendo. Ir de fiesta, claro que mola. Pero sacrificarte y preparar tu proyecto también mola. Si quieres salir, sales. Si quieres ir a realizar un programa de formación, vas y lo haces. Ninguna opción es mejor que la otra. Siempre habrá otro evento al que ir, otra noche en la que perder los papeles, u otra noche en la que quedarte descansando, leyendo y escuchando música clásica. Mira, toma decisiones que resuenen contigo y mantente alegre con lo que haces. Y el resto, ignóralo, ignora a todo el mundo. Cuarto principio elemental para empezar a sobresalir. Recuerda el futuro, sí, pero solo como referencia. No nos engañemos, es útil enfocarte hacia el largo plazo, pero sin que todo sea un largo plazo. Presente va antes que cualquier otra cosa, pero aspirar a un futuro que quieres construir te ayudará a empezar a sobresalir. Aquí, en otro recurso que voy a adjuntar en el podcast, en la descripción o en el propio artículo en mi blog donde lo publico, encontrarás una entrevista que le hice a Edwin Vernon en Disrupt Everything Podcast Series. Ahí vas a darte cuenta de este punto, porque es un claro ejemplo de cómo Edu utiliza el futuro para sobresalir, pero trabaja en el presente. Si cada decisión que tomas solo vale para el presente, lo cual es fenomenal, puede que corras el riesgo de que dentro de 1, 4 o 6 años no estés donde desearías estar. Cada día, en cada momento, sobresale. Y vive pleno o plena. Pero también recuerda por qué estás haciendo lo que estás haciendo y qué esperas conseguir. Hay una diferencia entre destacar momentáneamente y sobresalir desde lo más profundo. Por ejemplo, yo sé lo que me haría feliz ahora mismo, pero casi nunca está relacionado con lo que te hará sobresalir después. Es mucho más duro forzarme a trabajar en lo que me hace único porque tendré que hacer algo más, algo que sé, algo que no sé hacer. Aprender algo más difícil de lo que ya sé. Eso, aunque arduo, acaba haciéndote sentir realizado y sobresaliendo. Presente, claro. Ahora, ok, pero recuerda cuál es la meta. Cuando estás centrado en hacer cosas que sirven para ahora y para mañana, sobresaldrás. Quinto principio elemental para empezar a sobresalir. Ámate a ti mismo o a ti misma antes que a nadie. La primera vez que te enamoras, piensas que es porque llega esa persona, ¿no? Y pierdes los papeles. La segunda vez que te enamoras, piensas que es porque encontraste a una persona mejor. La tercera vez, te das cuenta que es porque has descubierto que el amor va más allá de lo que pensabas. Y la cuarta, si llega, descubres que el amor está dentro de ti mismo o ti misma. Son dos claves. Estas son las dos claves del amor. Cultivar un amor propio sano y el propio desapego. Es ese tipo de habilidad especial de observar con entusiasmo y no querer poseer. Es tocar con apreciación y no con expectación. Es escuchar con curiosidad y no con protección. Es dar, no recibir. Es jugar, no actuar. Si logras estar abierto para esta clase de bello abismo, dar la bienvenida a lo que sea que venga, sobresalir, sobresalir estará un paso más cerca que nunca. El amor es como sobresalir. Empieza dentro. Sentir lo que sea aquello que sientes, darte cuenta de ello y agradecer la experiencia. Sexto principio elemental para empezar a sobresalir. Honestidad. Porque la honestidad siempre gana, aunque no sea bien tolerada por algunos. Hay 3 caminos para ti. El primero lo creas en la mente. Te dice que tienes que ver las cosas como te han dicho que las veas. Incita a la manipulación, sobreanálisis, lógica, teoría. Reconoce patrones y toma decisiones.
Según los estándares de la sociedad, es un camino genial, no tan grande cuando te despiertas un día y te das cuenta de que has estado en piloto automático durante años. El segundo es el camino que creas en tu corazón. Es un camino que te dice cómo caminar por la vida. Te cuenta que hay que tomar decisiones con el corazón e ir donde tu instinto te diga. Genial, en teoría. Pero no tan genial en la práctica. Porque a veces la lógica necesita ser escuchada para evitar aprender las mismas lecciones una y otra vez. Y el tercer camino, amigo o amiga, es una alineación equilibrada entre los dos. Pero ojo, más destacada hacia el corazón, por favor. Permita a tu corazón liderar, claro, y permita a tu mente absorber e interiorizar. ¿Cómo hacer esto? Siendo honesto o siendo honesta. Confía en tus emociones, las internas, pero también piensa o decide con tu mente. Permite que tu corazón arriesgue, claro, pero sé claro contigo mismo, ya sea alegría o dolor. Vives en tu cabeza si piensas que para obtener permiso o aprobación tienes que actuar de una manera u otra. Y vives en tu corazón si sientes que todo es como una montaña rusa y no posees el control de lo que haces. Alinea ambas cosas con matices, acuérdate, y estarás más cerca de sobresalir en lo que te propongas de lo que tú crees. Actuar de forma consciente definitivamente sería el séptimo principio elemental para empezar a sobresalir. Incluso alimentarte de forma consciente. Imagínate la importancia. La mayoría de nosotros no sabemos casi nada sobre alimentación consciente. Cuando busques sobresalir, ignora los hábitos y aprendizajes y consejos de la masa en cuanto a nutrición, vida saludable, descanso, cuidado, bienestar. Incluido los consejos y recomendaciones de los influencers, sobre todo. Aprende por ti mismo o por ti misma y vive ese viaje. Aliméntate bien y sentirás te sentirás imparable. Radiarás atracción porque tienes energía limpia. Trata tu cuerpo como el bien más valioso que posees, porque así es. Todo lo que comes tiene y tendrá un efecto antes o después de una forma u otra. La alimentación es un buen turbo para sobresalir, como la salud es un buen turbo para la ultraproductividad. Octavo principio elemental para empezar a sobresalir. Necesitas crecimiento horizontal y vertical. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que muchas personas quieren ser expertos en casi todo. Quieren saber algo y saberlo mejor que cualquiera. Y ya está. Otros quieren ser hombres o mujeres del Renacimiento. Quieren saber un poco de todo, pero nunca entrar en profundidad al gran trabajo del crecimiento profundo. ¿Adivinas quién sobresale? Ninguno de los dos. Necesitas hacer ambas cosas. Aprende a trabajar en rebasar desafíos y límites para dominar una especialidad singular. Aunque también necesitarás retarte a ver fuera de esa caja y buscar otras habilidades especiales. La combinación es la llave de la innovación y la creatividad. Cuanto más conocimiento profundo conectas con conocimiento horizontal, más posibilidades se abrirán ante ti y más líneas paralelas podrás trazar entre incluso lo que encuentres más desconocido o complejo. Y todavía faltan dos, pero el noveno principio elemental para sobresalir es mi preferido, mi favorito, mi predilecto. Y es que eres principios y nada más que eso. Para mí es el punto, como decía, más decisivo de todos. Donde quiera que vayas, cualquier cosa que hagas, nunca corrompas tus principios o valores. Puede que incomode, inquiete y cause descontento, pero nunca fallarás a la persona más importante de tu vida, tú mismo. Al mismo tiempo, trata de conectar con personas afines a tus principios y rodéate de ellas. Principios no significa ego. Conversar con quien puede aportar y enriquecer más a tus valores, que eso es casi todo el mundo, te hará crecer. De esa manera no pararás, como digo, de crecer y
ni de sobresalir. Y el 10º y último, pero no menos importante, es materializa sueños. Sobresalir es cumplir objetivos y sueños. Pero para eso hay que materializar, es decir, ejecutar. Muchos escuchan eso de cumplir tus sueños y piensan o bien que está demasiado lejos o bien que tienes que dejarlo todo para poder alcanzarlos. La mentalidad es o materializo mi sueño o trabajo en una oficina. Asociamos sueños con aprobación externa, éxito, validación, fama, dinero. Todo falso. La verdad es que materializar sueños es conseguir pequeñas metas diarias. Se puede sobresalir sin tener presupuesto. Se puede sobresalir sin ser reconocido. Lo decía en una de los chispazos que publico en Instagram a diario. Y decía lo siguiente: mejor rara vez coincide con popular. Materializar sueños es sobresalir, porque te garantiza movimiento en la dirección deseada. Puedes sobresalir si trabajas de 9 de la mañana a 5 de la tarde, si trabajas por las noches o incluso si tienes familia, hasta si no tienes ni un solo euro, incluso si hay ciertas cosas que no van bien del todo. Siempre se puede sobresalir si es desde dentro. ¿Cómo? Consiguiendo pequeños logros a diario. Pulir tu arte durante 20 minutos antes de ir a dormir es materializar sueños. Eso es sobresalir. Compartir tu mejor habilidad con otros es materializar sueños. Ser quien eres de forma que quieres, o de la forma que quieres, es materializar sueños. Eso es sobresalir. Cuando vuelas en avión, en el vídeo de seguridad explican que si hay algún problema y las máscaras de oxígeno aparecen, los primeros que debemos colocarlas somos a nosotros mismos. Luego ayudar a la persona que tenemos al lado. Esto tiene un significado. No puedes ayudar a alguien a menos que te prepares y te equipes a ti mismo para ayudarte. Y entonces, en un segundo paso, ayudar a los demás. Esta es la lección esencial. Sí, la lección esencial de sobresalir de ti mismo. Si lo consigues, en un segundo paso sobresaldrás del resto. Al principio es algo que podría parecer egoísta, pero permíteme decirte que no lo es. Así que invierte primero en sobresalir en ti mismo. Esta es la cuestión. Si no sobresales, estarás encajando y de esa manera no podrás ni ayudarte a ti ni al resto de personas o causas que te importan. Por eso hay que invertir en sobresalir con responsabilidad. Es responsabilidad y casi una habilidad ser mucho más consciente sobre dónde invertimos nuestro tiempo y nuestra energía, porque eso determinará el resultado y la excelencia del mismo de lo que obtengamos hoy y mañana. ¿En qué voy a invertir para sobresalir? Esta es la pregunta aquí. Bueno, tendemos a pasar demasiado tiempo emulando rituales, momentos, técnicas y estrategias ajenas que puede que luego no sean de ayuda alguna. Por ejemplo, estar pendiente del índice de influencia de Cloud, consumir recursos sin ponerlos en práctica o estar al corriente de los temas de actualidad para no quedarte sin nada que decir en el próximo acto social es perder el tiempo y no invertir en sobresalir. Inviertes demasiada energía y tiempo y dinero en áreas que podrían no ser decisivas para ti. Entonces, ¿inviertes en ti mismo? ¿Inviertes en sobresalir? Haz una lista de compromisos que te ayudarán a invertir en sobresalir de ti mismo o de ti misma. Ejemplos. Despertaré cada día a las... Estaré durmiendo a las... de cada día. Trabajaré en ser ultraproductivo mediante la implementación de al menos X sistemas. Estas son las X habilidades núcleo que trabajaré. Simplificar, dominar el no, creatividad y autenticidad. Leeré a diario X artículos o X páginas de un libro y encontraré una utilidad que aplicar a lo que hago. Estudiaré X horas a la semana para dominar las siguientes especialidades. Conectaré X personas entre sí a la semana. Practicaré X minutos de deporte al día y serán los siguientes deportes. Adquiriré X superhábitos al mes, empezando por alto rendimiento para mí es y lo entrenaré X horas a la semana a través de las siguientes técnicas. Realizaré X cursos al año, empezando por... ¿Coges la idea? Seguro que sí.
Encajar es una imposición, sobresalir una elección. Ese es el primer paso. Las personas, marcas y empresas que sobresalen de sí mismas ganan siempre en el largo plazo, sin apenas excepciones. Sobresalir de nosotros mismos, sobresalir de ti mismo, significa volverte vulnerable y accesible. Significa conectar con personas y clientes a un nivel humano y auténtico e individual. Significa poseer unos principios y exponerlos y defenderlos pase lo que pase. Significa aceptar, admitir, observar, reflexionar y ajustar para ser una mejor persona, marca, equipo o empresa. El resultado de ese trabajo ayuda a construir confianza, hace que sea fácil gestionar las expectativas y además facilita el proceso de la toma de decisiones. Y también es más divertido hacer tu trabajo cuando algo te hace sobresalir de ti mismo. ¿La razón? Porque tienes una misión, hacer algo en lo que crees y que sientes. Por supuesto hay un coste. No puedes obtener algo por nada. Es algo frustrante observar a profesionales del marketing, políticos o empresarios fallar en la trampa inteligente de intentar sobresalir del resto antes o al mismo tiempo de sobresalir de ellos mismos. Nunca va a suceder. No puedes crear cambio en tu ciudad si primero no creas el cambio que tú mismo necesitas. No puedes ayudar a tus clientes primero si no encuentras la ayuda que tú mismo necesitas. Liderar a tu equipo de empresa no será viable si primero no aprendes a cómo liderar tu vida o tu familia hacia dónde necesita estar. Esto también aplica al amor. No puedes amar a alguien si primero no aprendes a cómo amarte a ti mismo. Tampoco puedes mejorar la vida de otras personas si primero no averiguas a cómo mejorar la tuya propia. No puedes enseñar a otros a cómo ser ultraproductivo si tú no dominas antes la ultraproductividad. No puedes exigir a trabajadores inconformistas si tú no estás abierto al inconformismo. Para hacerlo, debes comprometerte contigo mismo, tomar decisiones dolorosas y mayormente sobre lo que no haces. No trabajo para ti. No contratamos a personas que no respiran nuestros principios. No ofrecemos ese tipo de servicios. No hacemos nada que no hayamos dominado primero nosotros. Nadie nos ha enseñado a sobresalir de nosotros mismos. Nadie me ha enseñado a sobresalir de mí mismo. Nadie me ha enseñado a comprometerme. Nadie me ha enseñado a no abandonar en el camino. Nadie me ha enseñado a no perder la confianza. Nadie me ha enseñado a dejar de ser mediocre. Nadie me ha enseñado. Es el momento de que tú aprendas a cómo sobresalir de ti mismo. Porque no necesitas que nadie te enseñe, ni siquiera este podcast, ni siquiera mis palabras. Si tienes que sobresalir del resto, para sobresalir de ti mismo vas a perder. Y vas a fallar miserablemente. Nadie es capaz de destacar del resto hasta que primero no lo ha hecho de sí mismo. Si quieres ser una persona, marca o empresa inolvidable, olvídate del resto. Trabaja en ti, invierte en ti, cree en ti. Necesitarás principios, autenticidad, vulnerabilidad y excelencia hoy, mañana, pasado y más allá. De tiempo en tiempo crecemos, reajustamos. La realidad externa juega una parte en esta transformación y no siempre es algo malo. Es una evolución más que un cambio no bien recibido. Dicho esto, todos tenemos características y rasgos sobre nosotros mismos que reflejan creencias sobre nuestro lugar y posición en el mundo. Y, a menos que evolucionen de forma beneficiosa, es mejor que las ocultemos con fuerza para no dejar salir la peor versión de nosotros mismos. ¿Seguro? Tú mismo es la respuesta. En lugar de preocuparte sobre aquello que las fuentes e influencias externas esperan de ti, enfócate de forma radical en ti mismo, a sobresalir de ti misma o de ti mismo. Cultiva tu vida de manera que te excite y sea tan inquietante, incómoda, brillante y provocadoramente interesante que nadie pueda ignorarte o ignorar esa vida. Las personas no responden con negatividad a mucho de lo que haces. Es un hecho. A lo que sí responden de forma negativa es a cómo lo proyectas. Si defiendes algo con consciencia y sin atacar con agresividad, el mundo verá cualidades que resonarán y eso, a largo plazo, tiende a ofrecer una buena recompensa. Definitivamente, sobresalir por el amor a sobresalir es generalmente indeseable. Al mismo tiempo,
Vivimos en un mundo ocupado, masificado e impersonal. Poder ser visible es algo que paga dividendos, ya sea en tu vida personal, para ti mismo o en tu entorno de trabajo. Con suerte, si lo haces bien, no tendrás que comprometerte contigo mismo para ser visto. Solo necesitarás ser tú mismo o tú misma. Auténtico. Autenticidad cruda y orgánica. Si quieres sobresalir, aquí, frente a tu nariz, ahora mismo tienes una plataforma. Tienes los medios, tienes las herramientas, tienes las habilidades, tienes los hábitos, tienes la capacidad, tienes la inteligencia, tienes el físico, tienes el espíritu, tienes la emoción. Si no sobresales de ti mismo, es tu problema. Es porque no quieres. Así que, ¿sobresales? ¿O por lo contrario encajas? ¿Qué es lo que necesitas para sobresalir? Esa es la pregunta. Y una vez lo sabes, ¿qué es lo que te retiene? Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti. Hey, gracias por llegar hasta aquí, por escuchar este podcast, ver este vídeo y sumarte a la liga del 1%, esa que marca la diferencia en el 99% restante. Gracias por tú, tal y como eres, tal y como ocurres. Te reto y te incito a que utilices una sola cosa de lo que has escuchado, visto en este podcast para tu vida, para impactar, para servir, para jugar, para practicar, para amar, para vivir, que es para lo que estamos aquí. Trabajar con excelencia, sí. Producir con excelencia, sí. Pero vivir con excelencia. Si esto ha resonado contigo, te espero en los nuevos episodios. Te espero en la Liga del 1%, la comunidad que poco a poco voy a empezar a construir con muchas cosas que no voy a desvelar, pero vas a vivir, tanto presenciales como online. Tanto para tu vida, como para tu profesión, como para tu familia, como para tus negocios, puedes suscribirte abajo en la descripción. Y un favor, voy a pedirte que si escuchas este podcast en YouTube, que vayas a Spotify o Apple Podcast, si utilizas alguno de ellos, te suscribas al podcast y dejes una valoración y una reseña, porque eso nos ayudará a llegar a todavía más personas. Este podcast ha alcanzado más de 6 millones de escuchas y más de 300.000 descargas al mes. Mi trabajo es seguir haciéndolo sin publicidad, sin pretender obtener nada más que esto. Para mí la acción, hacerlo, estar aquí es la propia realización, es el propio resultado, la propia recompensa. El haber impactado a cientos de miles de personas que ya están reinventándose a sí mismas. Si no utilizas ninguna de estas dos plataformas, deja un comentario aquí de qué te ha parecido, de cómo lo has vivido. Es importante porque tú cuentas, porque todo cuenta, porque cada instante es la gran victoria. Cada ser vivo es la gran victoria, cada uno de nosotros, cada movimiento, cada pensamiento, aunque no lo creamos, es la gran victoria de las victorias. Gracias, y vamos a seguir haciendo que las cosas sucedan, bailando con el momento, reinventándonos y utilizando la disrupción positiva para cambiar todo lo que importa. Vamos ahí.